Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, en las redes sociales, ¿verdad? En el canal de YouTube, este es su servidor Lester López, grabando y compartiendo un nuevo mensaje del Evangelio de Cristo con cada uno de ustedes para todas las naciones. Hoy vamos a estar estudiando la epístola de los Efesios con mi familia, aquí presente y algunos hermanos conectados, ¿verdad? A través de los teléfonos. Vamos a estar compartiendo acerca de este capítulo lo más que podamos avanzar el día de hoy. Bienvenidos cada uno de ustedes y gracias por conectarse con nosotros. En el nombre de Jesús, comenzamos la literatura. El capítulo 1 de Efesios, el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ok, hay un versículo bíblico escrito aquí en la palabra de Dios que dice que Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales, ¿verdad? Dios nos ha hecho sentar a nosotros en lugares celestiales mediante Cristo. Ahora, este versículo aquí comienza Pablo diciendo algo similar a lo que dice ese otro texto bíblico, que dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que nosotros no solo hemos sido bendecidos, ¿verdad?, a través de nuestro Padre Abraham, estando nosotros en este cuerpo, en este mundo, en esta tierra, sino que también Cristo Jesús nos ha bendecido a nosotros con toda bendición en los lugares celestiales. O sea que si ahora nosotros somos benditos, futuramente por la eternidad nosotros vamos a ser extra benditos, ¿verdad? Porque en los cielos, según Pablo lo vio en el Espíritu, no hay nada, ¿verdad?, que le impida a usted ser bendito, y no hay nada que nos impida a nosotros recibir todas esas bendiciones de parte de Dios. Allá estamos totalmente conectados con Dios. De hecho, estar en el cielo, en la presencia de Dios, esto es estar benditos por siempre y para siempre, porque allí vamos a estar nosotros y vamos a habitar cara a cara con nuestro Dios, y no vamos a tener aflicciones como ser las luchas que tenemos nosotros en este cuerpo, ¿verdad? Ahora en este tiempo, ¿verdad?, que tenemos debilidades, tenemos cansancio, fatiga, enfermedades, etcétera, etcétera. Allá nosotros vamos a ser bendecidos completamente, como la Biblia lo dice aquí a través de la boca del apóstol Pablo. El versículo 4 lo lee hermana Marilyn. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Ok, este es un texto tan maravilloso, hermanos en Cristo. Dice el verso 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que todos y cada uno, hermanos en Cristo, de los que estamos aquí, ¿verdad?, congregados a través de este video, a través de las redes sociales, hemos sido nosotros, dice la Escritura, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos ha santificado, él nos ha guardado, él nos ha limpiado con su bendita sangre desde antes de la fundación del mundo. O sea que hay un texto bíblico que dice que nosotros, ¿verdad?, fuimos escogidos por Dios para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Pero también este texto también dice que fuimos escogidos para ser santificados, o sea, limpios, sin mancha delante de él. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados, ¿verdad?, a andar en este camino, en el camino del Evangelio, en el camino de la gracia. Dios nos escogió, dice la Escritura, para que fuéramos nosotros sin mancha delante de él desde antes de la fundación del mundo. O sea que las áreas que nosotros tenemos ahora mismo en debilidades, las áreas en las cuales nosotros todavía no nos alineamos con el poder de Cristo, con la voluntad de Dios, estas áreas también tienen que venir a la pureza de Dios, a la santificación en Cristo Jesús. Ahora, versículo 5 lo lee Wesley rápidamente. Habiendo predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito Plácido. de su voluntad.
Ok. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La Biblia dice que nosotros fuimos, como dice este pasaje bíblico, predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nosotros estábamos ajenos a las promesas de Dios, como la palabra del Señor así lo enseña. Estábamos lejanos, no estábamos cercanos, estábamos lejos de la palabra, lejos de la promesa, porque la palabra, como la Biblia lo enseña, fue escrita primeramente a la casa de Israel. Pablo, hablando de este acontecimiento, dice Pablo que los judíos tienen mucho de qué gloriarse porque primeramente, dice Pablo, a ellos les fue confiada la palabra. Nosotros los gentiles estábamos lejos de las promesas divinas del Señor. La palabra no fue escrita para nosotros, el pueblo gentil, pero al venir Cristo a este mundo y los hermanos judíos, ¿verdad? O los israelitas que lo rechazaron a él, no lo recibieron, no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. Ahora Dios, a todos los que le han recibido los ha hecho hijos. Pero también dice que fuimos adoptados, dice este texto bíblico, para ser hijos de Dios mediante Jesucristo. Todo ha sido, hermanos, mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de Jesucristo nosotros fuimos perdonados, reconciliados con Dios, fuimos santificados. Él nos escogió de antes de la fundación del mundo en amor, como lo dicen todos estos textos bíblicos. En Cristo Jesús nosotros hemos sido santificados, justificados, resucitados, glorificados. Todo ha sido por medio de Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que yo les digo, cualquiera que está en una religión tratando de ir al cielo pierde su tiempo. Porque todo es a través de Jesús. Todo lo hizo Él por nosotros. Esto solo son las buenas noticias, las cosas buenas que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, si hablamos nosotros de las cosas malas de las que Él nos libró por medio de este sacrificio, podemos enumerar muchísimas. Todas las maldiciones escritas en la ley, Cristo las cargó por nosotros. Todas. Porque maldito era el varón que no cumpliera la ley y que no guardara todos los mandamientos escritos en la ley. Era maldito. Y Cristo, al cumplir la ley y al nosotros ser metidos dentro de la persona de Cristo, nosotros hemos sido, ¿verdad?, libres de todas estas maldiciones, por cuanto Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Todas estas cosas, todos estos beneficios nosotros los tenemos estando en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que nosotros debemos dejar la religión, dejemos las enseñanzas que nos enseñaron nuestros padres. Esto es, si acaso no fue el evangelio que les predicó. Si su abuelita le enseñó el evangelio, gloria a Dios. Si le enseñó que usted creyera en Cristo como mediador y como el único camino y la única verdad para ir al cielo, bendito sea Dios, porque en este camino es que usted debe permanecer. Ahora, si sus ancestros le enseñaron a usted una religión y le dijeron, ¿verdad?, que adorando ídolos y haciendo cualquier otra cosa usted puede ir al cielo, eso es una mentira, es un engaño. Es necesario que usted venga al conocimiento de Cristo. Y esto es no para contender, ¿verdad?, con los hermanos que andan, ¿verdad?, en una religión, sino para que ellos, a través del evangelio que nosotros anunciamos, sean alumbrados, su conocimiento, su entendimiento, para que usted pueda venir al camino del evangelio. Y su vida pueda ser salvada y perdonada por Cristo Jesús. Ahora, el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. El que nosotros hayamos sido, ¿verdad?, reconciliados mediante Jesucristo, recibimos una aceptación maravillosa de parte de Dios, ¿verdad? Ahora somos amados en el Dios Altísimo, amados en el Dios Todopoderoso, porque antes nosotros estábamos enemistados con Él por el pecado que había en nosotros. Ahora, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien, dice Pablo, tenemos redención por su sangre. Nosotros gratuitamente, toda la humanidad ha sido gratuitamente redimida por la sangre del Cordero, del unigénito del Padre. Todos hemos sido reconciliados por medio de ese sacrificio hecho en la cruz, como lo dice aquí el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como se lo decía anteriormente, hermanos, que nos ven a través de estos videos, usted no puede recibir perdón de pecados a través mediante un hombre, de un sacerdote o de un pastor.
el único que perdona pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuchen, el único que puede perdonar pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra del Señor así lo enseña, ¿verdad? En los evangelios. Jesucristo, cuando no creían en los milagros que hacían, ¿verdad? Mayormente los judíos no creían en él. Jesucristo les decía, pues para que miréis o veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra. Entonces venía y hacía un milagro y le decía a la persona que le hacía ese milagro, vete, tus pecados te han sido perdonados. Porque era el único que tenía ese poder y que tiene ese poder, ¿verdad? Dado por Dios para perdonar pecados. Porque Él es el único santo. Nadie lo puede perdonar a usted si Él no es santo o santa. Si es un hombre semejante a usted y semejante a mí, entonces Él tiene una dificultad que se llama pecado, por cuanto no puede perdonar pecados. No lo puede a usted redimir de la mancha del pecado. No hay nadie que lo pueda a usted limpiar del pecado adámico. Ese pecado solo Cristo Jesús lo puede limpiar con su sangre bendita. Ahora, el versículo 8 dice la palabra de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok. Todo por causa del pecado y todo por la rebelión de Satanás y el pecado adámico, todo fue contaminado. El pecado entró a nosotros los hombres por el pecado de Adán, la desobediencia del primer hombre llamado Adán. Ese pecado nos tocó a todos nosotros, así lo enseña la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, dice la escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, el pecado adámico nos alcanzó a todos. A todos los que hemos nacido en este mundo y van a nacer en este mundo, traen ya el pecado adámico. Y este pecado, si no es expiado por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, recibe como retribución la pérdida de su alma, la condenación eterna, ¿verdad? Porque nadie será inocente delante de Dios. Ahora, esto del pecado, de que Cristo nos reconcilió con Dios, no solo nos reconcilió a nosotros, todos los cielos y las cosas celestiales, el universo, todo fue reconciliado mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo, lo de arriba, lo visible, lo invisible, todas las cosas creadas por Dios estaban, ¿verdad?, contaminadas por el pecado. Entonces, todo esto vino a ser reconciliado por la sangre del Cordero. En el libro de Job dice un pasaje bíblico que ni aun los cielos, dice la escritura, son limpios delante de él. Entonces cualquiera en su razonamiento humano podría pensar acerca de este texto que se refiere que el polvo de la misma tierra ha llegado hasta los cielos y ha contaminado, ¿verdad?, los cielos. Pero no es el polvo, no es el aire, no es nada, ningún químico, sino el pecado, la rebelión de los ángeles arriba en el espacio. Esto contaminó todos los cielos. Y los cielos y la tierra fueron reconciliados, dice la palabra, mediante el sacrificio de Jesús, juntamente con nosotros. Él reconcilió todas las cosas, las que estaban arriba en los cielos y las que están abajo en la tierra también fueron reconciliadas mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Esto usted lo tiene que tener bien en claro, porque la palabra no oculta nada de todas estas cosas. Ahora, el versículo 11, ¿verdad? Sí. El versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, o por medio de Cristo, nosotros hemos recibido herencia. ¿Cuántos saben de que tienen herencia a través de Cristo? Cristo Jesús nos ha hecho herederos porque el Padre le ha dado a él todas las riquezas, ¿verdad?, celestiales. Y por medio de él nosotros tenemos herencia con nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también somos coherederos, ¿verdad?, mediante Cristo con el Padre, ¿verdad? Somos herederos y coherederos, dice la Escritura, mediante Jesucristo. Entonces tenemos doble herencia, la herencia de Cristo y la herencia de nuestro Padre, que la alcanzamos mediante Cristo. ¿Alguna pregunta, Jefet? ¿Qué es Coheredero es recibir doble herencia, doble pago, ¿verdad? Eso es ser coheredero, o sea, recibir doble herencia.
O sea, que te herede tu madre, que te herede que tu padre, y si tú quieras agregar a tu abuelita, que tu abuelita te deje tu herencia. Eso es ser coheredero, ¿verdad? Porque ya con Cristo tenemos una herencia, pero a través de Cristo agarramos también la herencia de nuestro Padre. Entonces ya somos no herederos, sino coherederos con Cristo Jesús. Tenemos doble pago, doble herencia. Eso quiere decir. Ahora, el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo venimos a ser, dice aquí, alabanza de su gloria, dice el Señor. Ahora, el versículo 13 lo lee. ¿Tienes Biblia, Selene? No. Ok, lo lee Marilyn, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, bendito sea Dios. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ok, hay algo que usted le tiene que poner cuidado a este pasaje bíblico. Este texto bíblico dice que el hombre o la mujer no puede ser sellado por el Espíritu Santo sin antes creer en el evangelio de la gracia. Es necesario que usted crea en el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que usted pueda ser sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a sellar, ¿verdad?, a una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no pasa la inspección. Toda cosa que pasa, ¿verdad?, los estándares, que cumplen los estándares, reciben un sello de la compañía que la hizo, ¿verdad? Reciben un sello de la compañía que lo hizo, que el fabricante pone un sello como garantía, como que está autorizado para circular libremente. Es un sello, ¿verdad? Ahora, usted no puede circular el día de mañana en el reino de los cielos si usted no tiene el sello del Espíritu Santo. Este texto así lo enseña la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Nuestra salvación. Por medio de este evangelio hemos conocido a Cristo, y mediante este evangelio nosotros hemos recibido la salvación, nuestra salvación. Porque a través de lo escrito, a través de la palabra de Dios, es como usted ha aprendido a conocer a Dios y a tener una relación con Cristo Jesús. Entonces, es por medio de este evangelio, ¿verdad?, que nosotros hemos recibido la salvación. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio de la gracia. Es necesario que usted crea que el único camino para ir al cielo es Jesús, mediante el evangelio que él dejó, lo cual es la misma palabra de Dios. Este es el evangelio de la gracia, la única verdad que existe. Ahora, dice la palabra: y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo. Todos debemos creer, ¿verdad?, en este pasaje bíblico, que hemos sido sellados ya por el Espíritu Santo. Sellados. Esto aparece también en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, que Dios manda, ¿verdad?, al ángel a que le ponga una marca a todos en la frente, a los que velan en el templo, ¿verdad? Hay un texto bíblico, creo que escrito en el libro de Ezequiel. Ahora, la marca puesta por el Espíritu Santo es una marca invisible, es una marca que solo Dios la puede ver. Solo Él la puede ver. Entonces esta marca posiblemente, ¿verdad?, se vea cuando ya estemos en el reino de los cielos. No quiero decir cosas fuera de contexto, ¿verdad?, pero es una marca que no se puede ver en lo natural, con nuestros ojos naturales. Seguramente ya en un cuerpo glorificado, con una vista glorificada, por supuesto, usted pueda ver la marca, el sello que Dios le puso, ¿verdad?, como herencia de Él, como propiedad de Él. Entonces, Él le va a poner una marca. ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta, Satanás también trata de copiarle a Cristo Jesús en todo. Satanás también, él va a marcar a los de él, les va a poner una marca que se llama la marca de los 3 seises, ¿verdad? A uno los va a marcar en la mano derecha y a otro los va a marcar en la frente. Entonces también Satanás copia, ¿verdad?, todo lo que es de Dios o lo que tiene que ver con Dios. Él lo quiere imitar. Satanás anda copiando todo. Satanás es la copia perfecta para andar copiando todas las cosas que Dios ha hecho. Ahora, el versículo 14 lo lee hermana en el teléfono, hermana Imelda.
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Dice la palabra de Dios que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que, o el apóstol Pablo dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, una herencia, una posesión, algo que era divinamente solo de Dios, y ahora, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hemos participado de esta herencia de Dios, que es el Espíritu Santo que Él nos ha confiado a nosotros. Siendo que somos seres imperfectos, seres débiles, ¿verdad? Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo para que moren dentro de nosotros. Es algo que era totalmente divinamente de Dios, y Dios nos lo ha confiado a cada uno de nosotros. Ahora, el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Alguien que está, ¿verdad?, al cuidado de un rebaño, en esto ser como los pastores, ¿verdad?, que están al cuidado pastoreando iglesias, deben estar haciendo oraciones continuamente por el rebaño. Por eso el Señor dice a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que debemos sujetarnos, ¿verdad?, a los pastores como aquellos que velan por nosotros, ¿verdad?, como alguien que debe dar cuenta delante de Dios de ese rebaño que Dios le confió. Debemos estar nosotros sujetos a nuestros pastores, pero nomás les hago esta, porque Pablo dice aquí que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por causa de este texto, ¿verdad?, le he agregado otro texto, de que también el pastor tiene una obligación con usted y conmigo de estar velando, haciendo rogativas, haciendo oraciones por nosotros, velando por nosotros, pero también nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, también tenemos que hacer, ¿verdad?, nuestra parte, que es estar sujetos a nuestros pastores, como los que velan, como los que han de entregar cuentas algún día de nosotros, dice la Escritura. Ahora, esta es una cuenta con respecto a que Dios le confió este rebaño a él como pastor, pero cada uno de nosotros va a dar su propia cuenta individualmente, ¿verdad? Esto es como un maestro cuando pasa una lista en la escuela, cuando usted no va, entonces le ponen un check-in que fue, o le ponen una X que no asistió. El pastor también va a hacer lo mismo. Porque Moisés en el Antiguo Testamento va a hacer lo mismo. Moisés va a dar testimonio de todas las personas que obedecieron a la ley, ¿verdad? Y todos los que desobedecieron a la ley, Moisés mismo los va a acusar. De hecho, hay muchos judíos que tenían puesta la esperanza en los días de Jesucristo en Moisés. Pero Dios les quitó esa máscara y les dijo, ¿verdad?, lo siguiente: Moisés, en quien vosotros tenéis puesta vuestra esperanza, él los acusará delante de mi Padre. O sea que los pastores también Dios los puede usar el día de mañana como testigos, ¿verdad?, de su incontinencia o de su falta de perseverancia en el camino del Señor, o de que usted no se sujetó, no se quiso, ¿verdad?, poner bajo sucesión y fue rebelde, indisciplinado en la iglesia, anduvo trayendo división, escándalo y esto y lo otro. Los pastores van a entregar su cuentecita de usted y de mí, así que ponga cuidado a esto. Por eso es necesario, dice la Escritura, que estemos sujetos a ellos, porque ellos también van a dar cuenta. O sea, que procuremos que la cuenta que entreguen nuestros pastores de nosotros como hijos de Dios y miembros de una congregación sea correcta, sea buena delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Ahora, el versículo 17 lo lee Jafet. Verso 17, Jafet. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Amén. Entonces, una de las oraciones o de las rogativas que los pastores deben de hacer por causa de o en beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es por lo siguiente. Pablo señala, ¿verdad?, les da alguna pista a los pastores que tienen gente bajo sus cuidados por qué pedir o por qué rogar en beneficio de la iglesia. Y lo que deben hacer, según el consejo de la palabra de Dios aquí, los pastores, es, dice Pablo aquí, pedirle a Dios que nos dé a nosotros, el rebaño,
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nosotros seamos un pueblo entendido, que nosotros seamos un pueblo que no seamos vanos en nuestra manera de caminar con Cristo, sino que seamos entendidos en la palabra. Que seamos como los hermanos de Berea, que eran hermanos que escudriñaban las escrituras a diestra y a siniestra. Tenían, verdad, una fuente muy buena que era Pablo predicando el evangelio, pero ellos no se confiaban ni siquiera de Pablo. Y en este tema usted debe ser muy celoso y muy juicioso, ¿verdad? En causa de la escritura, de usted leer, escudriñar de que lo que nosotros enseñamos y predicamos sea, ¿verdad?, correctamente lo que la palabra de Dios dice, o que nosotros estemos dándole una sana interpretación a la escritura, no yéndonos lejos o saliéndonos fuera de lo que la Biblia nos respalda. Porque ese cuidado nosotros los predicadores o los que hacemos tipo de videos o predicamos el evangelio debemos cuidar, no ir más allá de lo que está escrito. Porque si usted no tiene conocimiento de un pasaje bíblico, mejor limítese. Pero no trate usted de quedar bien con la gente dando algo que ni siquiera usted entiende, porque vamos a terminar nosotros torciendo las escrituras de una manera que podemos nosotros perjudicarnos a nosotros mismos en el día que tengamos que darle cuenta a Cristo de lo que dijimos, porque vamos a dar testimonios de lo que usted dijo en nombre de Cristo y usó el nombre de Cristo predicando el evangelio. Usted va a tener que dar cuenta de lo que predicó, de lo que enseñó. Si lo que usted enseñó no se sujeta a la palabra de Dios, usted también va a dar cuenta de eso. Téngalo bien en cuenta, que predicar no solo es ponerse, agarrar un teléfono y hacerse un canal de YouTube y ponerse a predicar. No, hay que nosotros prepararnos y enseñarnos y tener como prudencia, más que todo usando las reglas, ¿verdad?, que nos han enseñado los buenos maestros, buenos predicadores, a no ir más allá de lo que ya está escrito. Porque eso corre un riesgo de que usted se extravíe y haga tropezar a otros hermanos. Ahora, esto es lo que les decía, o el texto dice, que los pastores deben de pedir, que venga un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento, un espíritu de temor sobre el rebaño de Cristo, ¿verdad? Un temor santo, un celo santo, ¿verdad?, por causa del nombre de Dios. Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. El verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿para qué viene el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Para que entendamos, dice Pablo aquí, a qué nosotros fuimos llamados en el camino de Cristo. Para que nuestro entendimiento, dice, sea alumbrado. Nuestros ojos de vuestro entendimiento, dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Entonces, nuestros ojos del entendimiento, dice Pablo, deben ser alumbrados para que nosotros podamos entender que hemos sido llamados a ser enriquecidos en el conocimiento, en la excelencia de Cristo Jesús. Aclaro, enriquecidos en el conocimiento de la excelencia de Cristo Jesús y en todas las riquezas celestiales que Él nos ha confiado, nos ha dado. Entonces, para que nosotros entendamos a qué hemos sido llamados, debemos tener alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, como el texto así lo dice. El versículo 19 dice: ¿y cuál ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su gracia? Entonces, el versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bendito sea Dios. Esto que acabamos de leer añade a nosotros conocimiento, añade amplitud para que nosotros entendamos, ¿verdad?, toda la obra de Cristo. Ahora, verso 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señoría,